Juan Manuel de Prada publicó en el ABC hace ya un año o así un artículo que se llama La marca de la bestia, en el cual decía: un amable lector me lanza una pregunta inquietante. En alguna ocasión le he leído que para enterarnos de las últimas noticias debemos leer el Apocalipsis. Es más o menos lo mismo que he dicho aquí, y que yo también estaba pensando, pues más o menos al mismo tiempo que de Prada estaba escribiendo esta columna. ¿No le parece que en las presentes circunstancias, cuando amenazan con imponernos un carné de vacunación para poder viajar o ir de compras, cobra una nueva significación la llamada marca de la bestia? Vamos a intentar, escribía Prada, atender la curiosidad de nuestro lector. En el Apocalipsis 13, 17, 18, en efecto, se nos habla de un distintivo que los hombres pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se ponen en su mano derecha o en sus frentes, de manera que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal. ¿Les suena? Esta marca de la bestia se inspira en los certificados que algunos emperadores romanos expedían a quienes realizaban sacrificios a los dioses. Certificados que en las persecuciones decretadas contra los cristianos desempeñaron un papel importantísimo, permitiendo su rápida identificación. En tiempos de Diocleciano se llegaron a expedir téseras que testimoniaban que su poseedor había rendido culto al César, impidiendo comerciar o incluso viajar a quienes no pudieran exhibirlas. Exactamente igual que el pasaporte COVID y, en fin, de todos estos requisitos que nos obligan ahora para poder comprar, para poder vender, para poder entrar a un restaurante, o nos los exigieron hace muy poco, para poder viajar a cualquier parte del mundo. Todos los intérpretes del Apocalipsis de los primeros siglos coinciden en imaginar la marca de la bestia a modo de salvoconducto, aunque no faltan los que lo imaginan a modo de tatuaje o marchamo en la piel. Ya sabéis que quieren ponernos un microchip, por el cual ya no va a haber dinero, tú vas al supermercado, compras la botella de whisky o un repollo o lo que sea, pasas el microchip, queda anotado en tu cuenta, naturalmente no tocas el dinero nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más recientemente se ha especulado que esta marca de la bestia podría ser una identificación electrónica al modo de un código GQ, o bien un implante injertado en el propio cuerpo, al estilo de un microchip en el cual estarían registrados todos los datos civiles, médicos, laborales, bancarios y hasta genéticos del portador. No han faltado quienes han advertido que esta marca de la bestia podría interferir en el sistema neurológico humano, manipulando la personalidad de sus portadores y controlando sus movimientos como si fueran autómatas o zombies. Pero para convertir a las personas en masa cretinizada no hace falta intervenir con un microchip en sus cerebros. Basta con moldear sus conciencias mediante una ubicua propaganda sistémica. Es exactamente lo que está sucediendo, porque cuando hablamos de Apocalipsis, lo he dicho al principio, nos estamos refiriendo a la extinción del ser humano. El ser humano es humano porque es racional, porque en un determinado momento dejó de ser un simio, descubrió el lenguaje articulado, bajó del árbol, y a la vez que descubría el lenguaje articulado, aprendía a pensar. Y el pensamiento le llevaba a la racionalidad, es decir, le llevaba al sentido común, a eso que se ha perdido. Y a eso que desde los poderes, los nuevos emperadores, desde la Moncloa, desde el Elíseo, desde la Casa Blanca, desde donde sea, están, Soros, por ejemplo, están intentando hacer con todos los seres humanos. Cretinizarnos, idiotizarnos, hacerlos, arrebatarnos el uso de la racionalidad, el uso del lenguaje también. El deterioro del lenguaje es algo verdaderamente impresionante. Yo, en fin, ayer mismo dejé en mi cuenta de Twitter un tuit que decía: si usted utiliza el lenguaje inclusivo, perdone que se lo diga, es usted un gilipollas, un gilipolles o un gilipollis. La manipulación del lenguaje es lo primero que hace un régimen totalitario para adueñarse de sus súbditos y para esclavizarlos. Cambiar las palabras de las cosas. Bueno, todo lo que está sucediendo en la Agenda 30 es eso, y la Agenda 50 no digamos. Y todo eso es imposible de articular, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, sin Internet. Si no hay Internet, es decir, es imposible la sociedad del control en las que nos encontramos, hasta extremos verdaderamente inverosímiles, ¿no? Todo, absolutamente todo está controlado. Yo nací en un mundo que era un mundo libre.
Era un mundo donde uno podía salir de casa, en fin, y ir normalmente a un hotel, ir a un bar, no había colas, uno no estaba todo lleno, ahora está todo, absolutamente todo está lleno. Ahora quieres tomarte una caña en un bar y tienes que hacer cola, al menos si vives en el centro de Madrid, como es nuestro desdichado caso, ¿no? Por supuesto no había cinturones de seguridad en los vehículos. Bueno, ahora lo de los vehículos es asombroso. Prácticamente ya quieren que llevemos un quirófano metido en el maletero, y si no llevas el quirófano te pueden multar, te pueden inmovilizar, te pueden arrebatar el vehículo, etcétera, etcétera. Por todas partes se asiste a esta tentativa de control. Y encima nos venden la milonga de que vivimos en un régimen de libertades, cuando nunca el ser humano ha sido menos libre que en el momento actual. Y no estoy hablando de España, estoy hablando de todas partes. La apariencia material de la marca de la bestia podemos imaginarla de 1000 maneras, según los adelantos tecnológicos de cada época, pero esto no nos servirá para penetrar en su auténtica naturaleza. Pues según se narra en el Apocalipsis, resalta unas cuantas cosas, dice la bestia del mar, porque hay 2 bestias en el Apocalipsis, la bestia de la tierra y la bestia del mar. La bestia del mar, dice Prada, animará a los hombres a dejarse imprimir esta marca, convenciéndolos de que hacerlo es un acto benéfico para el bien común. Y quienes no accedan a imprimírsela no podrán comprar ni vender. Esto es, serán señalados con desprecio y burla al principio, después con odio furioso, viéndose excomulgados, apestados, de todo linaje humano, incluso de sus amigos y parientes, que pueden convertirse en sus mayores enemigos. No debe olvidarse, sin embargo, que luego el Apocalipsis 16:2 indica que quienes han recibido la marca de la bestia perecerán de una úlcera repugnante y maligna, una enfermedad arrasadora, cuando el primer ángel derrame su copa, desatando una plaga que anuncia la derrota del anticristo. Una úlcera repugnante y maligna es lo que parece ser que causa la viruela del mono. Hasta aquí termina Prada lo que una exégesis no fantasiosa del Apocalipsis nos dice de la marca de la bestia. Esperamos que a nuestro amable y curioso lector le hayan servido para enterarse de las últimas noticias. Antonio Piñero, en su excelente introducción a este libro, Los Apocalipsis, nos dice cosas como las siguientes. Este libro presenta al lector la versión española de 45 apocalipsis judíos, cristianos y gnósticos, y uno pagano, compuestos en un lapso temporal de unos 600 años, entre la mitad del siglo III a.C. y los siglos III y IV después de Cristo. Apocalipsis esto ya lo he dicho, es un vocablo griego que se utilizaba antes de la era cristiana y que tenía el sentido de descubrir, por ejemplo, el cuerpo o la cabeza, quitar un velo o desvelar algún misterio o secreto. Los apocalipsis ocultan normalmente el nombre del autor. El escritor apocalíptico no desvela nunca su nombre. Hay alguna excepción notable, casi única. Precisamente el Apocalipsis de Juan o la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, y suele amparar su escrito bajo el nombre de un gran héroe o personaje del pasaje. Esos héroes o personajes eran los profetas, que estaban dotados de una absoluta autoridad moral. El autor es un visionario. Los secretos que desvela a su público los ha recibido de Dios por medio de una visión, un sueño inspirado, un viaje celeste o un éxtasis del alma que se ve arrebatada a los cielos, donde contempla misterios que en la tierra son inaccesibles. Los apocalipsis, tal como los vemos hoy, no son el reflejo sencillo de un trance visionario, sino un producto literario, que es lo que yo me pretendo hacer, confeccionado en la paz de un escritorio. El lector tiene que esforzarse por entender lo que se le dice oscuramente. Ya lo he dicho, es el oscuro para que todos atiendan, de Antonio Machado. Conclusiones de la lectura de los textos apocalípticos y del texto de Juan. Dios existe. Todos parten de esa base. Ningún autor duda de su existencia ni necesita probarla, ni se cuestiona. Tampoco duda, en el caso de Juan, de que es un Dios único, el Dios de Israel, el mismo que el de los cristianos. Curiosamente, el Apocalipsis de Juan tiene un éxito extraordinario, es efectivamente un bestseller permanente, en el mundo católico. En cambio, no lo tiene en el mundo protestante. En el mundo protestante no interesa lo más mínimo.
porque, en fin, es otro mundo, el mundo protestante. Dios es creador del mundo y del ser humano, pero el estado idílico del principio duró muy poco. La mala inclinación del hombre condujo al pecado, y este trastornó todos los planes divinos sobre el cosmos y la historia. Pero además de la perversión de la naturaleza humana, y este seguramente es el secreto de por qué el Apocalipsis seduce tanto a los lectores, el mal tiene un origen suprahumano. Hay una potencia malvada, un demonio o muchos, un ángel maléfico o muchos, que se oponen a los planes de Dios y del hombre y que en el fondo son los últimos responsables de la existencia del mal. El apocalíptico trata de quitar de los hombros de Dios o del ser humano la última responsabilidad por la existencia del mal en el mundo. Naturalmente lo que está, porque Apocalipsis los hay en el mundo occidental y los hay en el mundo oriental, pero hay una diferencia fundamental. En el Apocalipsis cristiano, el Apocalipsis griego, el Apocalipsis occidental, la visión de la historia es una visión lineal. Hay un principio y un final. Hay una batalla de Armagedón, etcétera, etcétera. Es decir, hay un progreso en la historia. En cambio, en la visión del budismo, en la visión del taoísmo, en la visión del hinduismo, en la visión del sintoísmo, la historia es cíclica. Se repite siempre, ¿no? Y esa es una diferencia fundamental. Pero, en cualquier caso, tanto los que defienden una historia lineal como los que defienden una historia cíclica tienen algo en común, que es el mito, que es por lo que estos libros tienen el éxito que tienen, de la segunda venida. Lo que transmiten es un saber de salvación. Nos dicen, en el cristianismo nos dirán, la parusía, la segunda venida. Volverá Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. En el hinduismo está Kalki, que es el regreso de Vishnu. En el budismo está Maitreya, que es el regreso de Buda. Es decir, en las religiones precolombinas está Quetzalcóatl, que es lo mismo. Incluso la conquista de México por un puñado de hombres de Hernán Cortés, que destruye un ejército colosalmente superior, es porque lo confunden con Quetzalcóatl, con el regreso de Quetzalcóatl. Hernán Cortés llega a Yucatán en 1517, que es el año de la paja, en el calendario de los mayas, que era el año que proféticamente estaba designado para el regreso de este hombre barbudo y de piel blanca, Quetzalcóatl, que había sembrado la civilización en aquellas tierras y que se había ido por el océano prometiendo que regresaría. Bueno, ese mito, el mito de la segunda venida, el mito de la parusía, existe absolutamente en todas las religiones. Y en definitiva, lo que nos propone Juan en el Apocalipsis es un saber de salvación. El cuarto jinete del Apocalipsis, el del caballo blanco, es Jesús, que vuelve triunfante y que va a salvar a la humanidad y que la va a apartar, bueno, de todos los dislates que en estos momentos está cometiendo la humanidad, concretamente de la Agenda 30 y de la Agenda 50. ¿Eso es así? Bueno, yo no lo sé. Lo dudo, sí, lo dudo. Nos agarramos a lo que podemos, ¿no? Las cosas están tan mal que todo el mundo confía en que alguien nos va a salvar. Incluso si nos venimos a lo pequeño, pensamos en que, bueno, pues, en fin, esto que está sucediendo en España de hoy, con el gobierno que tenemos, bueno, pues llegará otro, un salvador, llegará otro gobierno que cambiará las cosas. No las cambiará. Lo que hay que cambiar es la naturaleza humana. Lo que hay que cambiar es la condición humana. El único cambio real que se puede producir es el de volver los ojos hacia adentro. Eso ya lo dijo San Agustín, que era un filósofo platónico, al que luego santificó la Iglesia, pero era un filósofo platónico y hizo lo mismo que hizo Platón, volver los ojos hacia adentro.